los que estamos todos, ¿no? Estamos, sí. Falta Dionel y Ulises. Pero Dionel está ahí con el... Dionel está con... Se va a quedar ahí, ¿no? Sí. Haciendo de control. Sí. Alguien tiene que controlarlo. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. Ustedes. Bien, re bien. Por fin pudimos llegar, traspasar la pantalla. Estuvieron repasando un poco algunas cosas que vimos en las clases anteriores. Ya te pones la gorra, Javi. No, pero digo en el sentido de que si hay algunas consultas de lo que digo. Hicieron la tarea. Vámonos. Si no, Ah, si no se claro. van. Quería ver si había alguna consulta con respecto a las cosas, dudas a consulta. Bueno, yo antes que eso quería volver a presentarnos. Bueno, dale. ¿Puede ser? Sí, ¿No sí, estás? sí, te dejo. Sí, porque no es lo mismo la pantalla que presencialmente. Yo por ahí me acuerdo de algunas caritas ahí que quedaban, pero es distinto, ¿viste? Cuando te ves. Vamos a hacer rápido porque tenemos que ponernos a trabajar, si no acá el jefe nos raja a todos. Pero lo que habíamos pensado era que, así como estaban sin movernos para no hacer tanto lío, que presenten al compañero o la compañera de al lado con dos cualidades. O sea, digan, por ejemplo, yo soy Analía y lo presento a Javier. Así arrancamos para el otro. Claro, con dos características. Sabe un montón, pero a veces se pone la gorra. Por ejemplo. ¿No? Una Y así, característica mía. Me pongo la gorra. y así al siguiente. ¿Está? Vale. Si alguno tiene algo que decir con respecto a esa característica que diga, no, yo no soy así, bueno, lo puede decir también. Y se puede, claro, puede Por desmentir, pelear. se puede defender. Arrancamos ¿Les mal. parece? Así repasamos un poquito los nombres y eso. Bueno, No sé si escucharon. Tenés No. que presentarte y presentarme a mí diciendo algo. claro, tenés que decir tu nombre solamente y presentar a tu compañera al lado con dos características. Ella es tal y es de esta manera y de esta manera. Solo eso. Después alguien te va a presentar a vos. Claro, acá el último de acá te presento. Claro, el chino te presenta a vos. Bueno, empezamos por el chino, dale, el chino. Dale, ¿a quién tengo que presentar? A tu Presentate compañero vos de al lado. y te- Sí. Bueno, yo soy el chino, él es Nahuel. Dos características de Nahuel. Es insistente. Es insistente. Y es entusiasta. Bien. Vamos, Nahuel. Esas Bueno. son las dos. Nahuel la Me tenés que tenés presentar a mí. mejor. Bueno, yo soy Nahuel, ella es Jorgelina y Decí la verdad. Y la verdad. le pone mucha emoción a lo que hace, a su trabajo y es una muy buena persona. Bien. Gracias. Ah, Yo soy Jorgelina, bueno, a mí me seguiría Lale, ¿no? Sí. Él es Alejandro, él es muy, ¿cómo se diría? Firme en el laburo. Cabeza dura. Terco, bueno, terco también, terco. eran dos nomás, che, para Terco y muy metido en su trabajo, muy, Muy trabajador. muy trabajador. Bien. Muy Acá trabajador. está grabado todo. Bueno, sí, sí. Bueno, le toca Ale. Ale, a la Pochi. Yo soy Alejandro, ella es mi compañera Micaela, es trabajadora y mal. bien. Soy Micaela, ella es Andrea, es puntual y le gusta hablar mucho. Ah, se conocían. Ah, con razón, porque digo, ¿cómo? Con razón. Nos conocimos en otras actividades y me Bien. escribió, pero maravillosamente bien. Y yo a ella no la conozco, así que Y no, si no... Sol sí. y No, que la presente otra compañera. que me ayude Sí. Micaela. Es perfeccionista y pará, no sé cómo explicar. Muy escrito. Hace muy buenos mates, parece. Y Muy Pasa una y escribano. no te decía. Dale. le gusta mandar, iba a decir. Ordenada, ordenada. Ah, mandar. Ah. Media Se botona, pudre sí, todo. media. esta dinámica. Me gusta mandar. Ella es Cande, es muy trabajadora y muy compañera. Muy bien. Bien. Mi nombre es Candela, ella es Nadia, es madre, muy
compañera en el sentido de ese compañerismo que se pone en tu lugar y media loca. Eran Nos dos. gusta la gente loca. Bueno, mi nombre es Nadia. Ella es Ayelen. Es impuntual. Esa era fácil. Eso es más fácil. Bueno. Y bueno, cuando quiere se compromete y hace. Te quiero más. Alfred, ¿te animás a presentar a Diosnel? Y está, ¿quién más con Diosnel? ¿Y el Uli? Y el Uli. Vení, Uli, vení. Dale. Me está haciendo compañía. Bueno, yo por llamo ahí. Ayelen, mi compañero Diosnel. Es buen cantante, Buen cantante, es un artista. buen artista y muy silencioso, callado. Bien. Opina muy poco. Menos que yo. Sí. Sí. Es muy vago y habla mucho. Bien. Bueno, Bueno, después te escrache. Ah, pará. Uli a mí. Uli lo tenés que presentar al chino, así cerramos el círculo. Oh, Bueno, mi nombre esta es es tu Ulises, oportunidad. te presento al chino, que me gusta estar duro y buen compañero también. Bien, buenísimo. Javi, vos me tenés que Yo presentar. te presento a vos. Ella es Analía. Es muy obstinada en su trabajo. Es una excelente compañera. Ahí el palo. Y es una gran coequiper. ¿No? Hacemos un gran equipo de trabajo. Bien. Que hacemos. Buenísimo. Bueno, ya estamos, entonces. Sí, no, ya te presenté. Ah, cierto. Quería de vuelta. Ni me escuchó. No, así estamos. Bueno, ahora quiere la parte buena. La parte buena. No, yo dije. Sabe un montón, es un crack. Pero bueno, todo lo bueno tiene su parte mala. Bueno, por lo que veo hay un equipazo acá. Y se conocen y lo que rescato de estas cualidades que fueron mencionando es que hay mucho compromiso en esas cualidades. O sea, estaban hablando de realmente de un conocimiento del otro y hasta se podría decir un cariño en algunos casos. En otros casos no tanto, pero bueno, hay un flor de equipo. Bueno, vamos a lo nuestro, que también es ponernos a trabajar un poquito. Repasamos brevemente lo que estuvimos charlando en los últimos encuentros a distancia. ¿Se acuerdan esto que hablábamos del ecosistema de medios, donde conviven todos los medios, las plataformas, los lenguajes? Donde en ese universo, digamos, van pasando los usuarios por las distintas plataformas, se van comunicando con otros usuarios, van generando nuevos contenidos a partir que van pasando por allí. Y bueno, hablábamos de que hay muchos sinónimos para mencionar a estos usuarios. Estaba esto de las audiencias, los prosumidores. Bueno, nos quedábamos un poco con esta palabra que es un poquito más nueva, la de translectores, que implicaba esto, digamos, que se va pasando por las distintas plataformas y a la vez este translector va generando nuevos contenidos y le va aportando también a otros usuarios estos nuevos sentidos que fue creando a partir de consumir lo que ya estaba en ese universo. Bueno, con ese panorama que tenemos, así, con esa foto, la idea es avanzar un poco más y empezar a hablar de otros universos que hay dentro de ese ecosistema de medios, otros universos narrativos. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque ustedes son una productora. Cuando nos convocaron, nos decían que les interesaba mucho esta cuestión de saber qué era esto de la transmedia, cómo es producir en forma transmediática en este ecosistema de medios. Y bueno, como ya hablábamos, creo y creemos con Javi que ya lo vienen haciendo. Y bueno, a lo mejor la cuestión sería ordenar algunas cositas, que en eso, digamos, estamos trabajando, como para que ustedes también puedan ofrecer ese tipo de servicio, digamos. No solamente entender de qué se trata, sino acomodar de manera tal la productora como para que puedan al cliente ofrecerle esta cuestión. Y aportar ideas también, ¿no? Ideas de producción, ideas de nuevas aplicaciones para que ustedes utilicen, ideas
búsquedas de plataformas, ¿sí? En donde, bueno, haya un descubrimiento también. Siempre son sugerencias, ¿sí? Que pueden aportar, que pueden servir y que ustedes pueden implementar para el trabajo diario que vienen haciendo, ¿sí? Totalmente. Bueno, como decimos siempre, nos van interrumpiendo, ¿sí? Cualquier cosa, duda o ejemplo que se les ocurra, estaría buenísimo. Bueno, dentro de estas narrativas que venimos charlando está lo que es la narrativa multimedia, que ustedes vienen trabajando mucho en esta cuestión y está muy ligada al periodismo. O sea, si en cualquier portal que abrimos hoy de medios, vemos que se maneja, se comunica de esta manera. ¿Qué quiere decir multimedia? Bueno, hay una historia determinada, algo que pasó, digamos, algún hecho, algún acontecimiento que se esté contando ahí, una sola historia, en muchos formatos, hay múltiples formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Esos que veíamos en el ecosistema de medios. Pueden ser formato textual, que fueron los primeros que existían, como hablábamos con la página, con la web 2.0, digamos, en donde lo único que tal vez existía en aquel momento era esto que hablamos de los hipervínculos, y ya no se podía, digamos, no se podía transitar de otra forma que no fuera a través de hipervínculos. Bueno, tenemos esa cuestión textual, que es la básica, lo que es audiovisual, videos, que ustedes también vienen trabajando mucho con ese formato, lo que es el formato del audio también. De hecho, estamos acá en este espacio en el que trabajan con esta cuestión. Y bueno, todos los formatos que nos vayamos imaginando y que vayamos viendo también a lo largo de este curso. No quiero spoilear, pero bueno, en el próximo encuentro Andre nos va a mostrar unos formatos nuevos que están buenos, que a lo mejor conocen y otros tal vez no. Bueno, entonces tenemos una historia, múltiples formatos en un mismo canal. ¿Cuál es el canal? La web. Entonces, para que ustedes por ahí entiendan, no sé, hablamos de una noticia, la muerte de Silvina Luna, tema medio feo, pero bueno, en estos días estuvimos todos hablando y muy conmocionados con esta cuestión. El hecho es ese, digamos, la historia es esa, se cuenta en un mismo canal, que a lo mejor es un portal de internet, con múltiples formatos. Tenés un video de una entrevista que le hicieron a ella, tenés a lo mejor el audio del abogado que está comentando cómo viene el caso, y el texto con la noticia y los hipervínculos que te dirigen a lo mejor a otro portal. Y bueno, este es el formato multimedia, ¿sí? Dedicado más que nada en el periodismo, pero bueno, también tenemos, hay otros géneros que también lo usan. El de cross media, esto está más ligado al marketing y la publicidad, porque tiene que ver con una historia y muchos canales. O sea, en el otro por ahí teníamos un solo canal, que era esto de a lo mejor la web, y acá tenés muchos canales. Es una misma historia, no sé, pensemos, qué sé yo, la publicidad, una publicidad de Coca-Cola, una publicidad de algún candidato que se está postulando ahora. Bueno, esa historia se replica en la radio, en la tele, en las redes sociales, en la web. Así sería como lo estamos manejando nosotros ahora. Ahora se está manejando así. Posiblemente. Sí. Claro, no sé, hacemos un video en la revista, lo que sea, y lo publicamos En distintos canales. Sí. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? Porque vos en el primero dijiste un mismo canal, o sea, ese lo reservaste solo a la web. Sí. Este ya se abre a... Pensemos en historias y canales. Sí. Una historia, mismo canal. Una historia, muchos canales, pero es siempre la misma historia. ¿Sí? Como está explicando. Es una diferencia técnica que está bueno conocer, porque tenemos que saber cómo producir. Ahora cuando vayamos a la parte más práctica, ¿sí? Está bueno entender qué es lo que hacemos. Y está bueno el aporte, decir, claro, nosotros nos insertamos hoy por hoy en este formato. ¿Sí? Desde esta historia que armamos, ¿sí? Utilizamos la revista, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vamos hacia lo que Ani va a comentar ahora. Sí, no, y me quedé con lo que decías vos, que es como vienen trabajando ahora, y a la vez esta historia, obviamente,
se va adaptando, su lenguaje se va a ir adaptando según las plataformas a las que vos, digamos, en donde vos comuniques tu historia. La revista a lo mejor, no sé, ustedes la publican y ¿qué hacen después? ¿La suben? ¿Está subida en PDF? Sí, tenemos Insu. un ISU. Bien, claro. O se suben por notas, por separado. Bueno, ahí van adaptando, digamos, esa historia a la plataforma. Totalmente. Bien, O se hace un video de cuando vos repartís la revista, que no es en sí mismo la revista. claro. Sí. Haces un video de esa revista. Sí, o ¿Cómo se reparte? Pero ¿Cómo quizá se no de la reparte? A lo revista en mejor, sí. seguramente, sin saberlo, Sí. ya han generado experiencias transmediáticas, pero vamos a tratar de teorizarlo primero y después llevarlo vemos, sí. a la dinámica de trabajo. Sí, tal cual, porque ya están trabajando así, Claro que es sí. cierto. Bueno, y esto, la transmedia, que estamos convencidos que vienen trabajando así, bueno, es un universo narrativo, digamos, hay varias historias. Hay una historia general, como para que ustedes se hagan una idea, hay una historia que engloba todo y quedo callada porque voy pensando en los ejemplos de la revista, pero si no nos metamos ahí todavía, vamos bien a la teoría, así entienden esta cuestión y después vemos en el caso puntual. Hay una historia en general con múltiples historias dentro que conforman a esa gran historia y a la vez, digamos, le aportan como diferentes matices. Piénsenlo por ahí con personajes. O sea, es una historia y hay varios personajes que van aportando a esa historia y se va armando. Y se da en múltiples formatos, es en un universo con múltiples formatos y múltiples plataformas también. Entonces, por ejemplo, esto se usa mucho para los documentales. Vamos a tener una historia en general y con una plataforma que a lo mejor puede ser un libro, digamos, vamos a lo más analógico posible, el libro te va a contar parte de esa historia. Después vas a tener un video, el video te va a contar otra parte, pero tiene que ver todo con esa misma gran historia. Y no se va a repetir la información del libro, no se va a repetir la información del video, tal vez pueda haber un podcast. Digamos, todo va a aportar a esa gran historia, pero cada uno con microhistorias, con sus particularidades, ¿se entiende? Sí. Piénsenlo por ahí con... Yo llevándole un ejemplo concreto, cuando arrancó la productora, que era la comunidad productiva, digo, las que estaban en las primeras discusiones, Sí, había como dos líneas muy fuertes que siempre fueron corriendo como en paralelo. Una línea era de poder vivir de trabajar de esto, poder Sí. trabajar de esto y generar recursos económicos, que era una situación nueva dentro de un lugar del Estado para jóvenes que participaran de una actividad. Generalmente la intervención del Estado es, bueno, te capacito y vos andá y trabajá. En este caso era la intención, bueno, agrupémonos y veamos si podemos generar dinero a partir de esto. claro. Y la otra línea muy fuerte era la que los chicos planteaban, que quedó como nombre de la revista, que era la otra cara de las flores. Como universo narrativo general, siempre el que está dando vuelta es la otra cara de las flores. Sí. Después puede tomar la forma de un pibe grabando hip hop. Re interesante lo Sí. que decís. Miren, piensen, a ver, vamos a una película conocida. ¿Conocen el universo de Harry Potter? Harry Potter, ¿No? Star Wars. Star Wars o Marvel, ¿no? Pero vamos con Harry Potter, que es más sencillo de entender. Harry Potter es una historia. Es una historia de un universo narrativo donde hay un chico que hace magia y hay personajes y demás. Esa historia la podemos leer en un libro, ¿sí? Pero también podemos jugar al videojuego de Harry Potter. Y lo que pasa en el libro es diferente a lo que pasa en el juego. Hay otros personajes, hay otras interacciones, hay otra parte de esa historia. Y las películas cuentan otra cosa, que a lo mejor no es exactamente lo que cuenta el libro. Y la obra de teatro cuenta otra parte. Dentro del mismo universo narrativo nosotros tenemos diferentes formatos, ¿no? El libro, el videojuego, la obra de teatro, las películas, y diferentes canales. Pero todo está inserto en un mismo universo narrativo, donde sí, se repiten los personajes, se repiten las historias. Y yo puedo entrar al universo Harry Potter de diferentes maneras. Puedo entrar por el libro, puedo entrar por la película,
puedo entrar por el videojuego y voy a entender la historia de la misma manera, por más que consuma una cosa primero que la otra. ¿Sí? Eso es una forma de entenderlo. Si vamos a poner el ejemplo, después lo vamos a tallerizar, ¿no? Las flores, ¿no? ¿Cómo entiendo este universo narrativo? A lo mejor con distintas puertas de entrada para participar de las historias que nosotros vamos a contar. Si tenemos en claro eso y empezamos a trabajar y a entender cómo poder producir este universo narrativo dentro del gran universo que es las flores, vamos a empezar a generar experiencias transmedias muy enriquecedoras. ¿Entendió más o menos? ¿Preguntas sobre esto? Sí, a la vez, como decía Javier, digamos, hay diferentes piezas que conforman ese universo de Harry Potter, podemos consumir todas o no, y vamos a entender, eso lo explicaba muy bien, digamos, la historia la vamos a entender. Cuantas más formatos podamos consumir de esa historia, a lo mejor más vamos a entenderla, porque va a haber particularidades que nos van a aportar algunas plataformas que otras no las tienen. ¿Sí? Riquísimo el mate, ¿eh? Yo no soy un bebedor de mate, lo quiero anunciar aquí, ¿no? Bueno, sin participación no hay transmedia. Esto tiene que ver con que cuando nos ponemos a pensar en un proyecto transmedia, necesitamos pensar en el usuario, en este translector, en el consumidor, y en generar un proyecto que sí o sí tenga, digamos, la invitación a que otro construya, con la posibilidad de que venga y haga otra cosa que tal vez no sea lo que se esperaba. Ahora vamos a avanzar un poquito más sobre eso, pero es importante que les quede bien grabada esta frase, digamos, que un proyecto transmedia tiene que tener involucrado sí o sí la participación de los usuarios. No solamente nosotros como creadores vamos a generar esa historia, sino que vamos a necesitar que los demás ingresen a la historia y la construyan. Cuanto más abiertos queden algunos canales como para que eso suceda, más se va a expandir esa narrativa transmedia, digamos, y más exitoso va a ser nuestra propuesta. Entonces, Sol. No, que estaba pensando que creo que un poco con toda esta idea de la participación, Sí. y pensándolo sobre todo como con la participación de los vecinos y vecinas en el barrio, en lo que tiene que ver con el documental del barrio, fue que surgió como también un poco la idea esta de capacitarnos en transmedia, porque como que creo que ahí hay algo central, porque no sé, como que pienso que nosotros habíamos arrancado con la idea de hacer el documental del barrio, que lo habíamos pensado quizá como algo exclusivamente la pieza documental y ya, como que en un principio no lo habíamos como Sí, como que sí, expandido. lo tiro Claro. el video y que Sí. lo vea quien quiera. Sí. Y después, bueno, empezamos ahí surge también el tema de, bueno, de lo económico, de dónde financiarlo, empezamos a llenar en su momento el fomento y demás. En un momento que creo que fue sobre todo cuando surge la línea de financiamiento del gestionar futuro, no sé, como que lo voy así identificando por el Sí. proyecto que fuimos escribiendo. Cuando empezamos a llenar este proyecto dijimos, bueno, ¿por qué no como que esto sea algo más que el documental? Y surge ahí, que creo que el Chino lo mencionó en alguna clase, como esto de que había otros materiales que quizás surgían, como de alguna fiesta que vos habías hecho en el barrio, o quizás que los vecinos y vecinas puedan como participar más del documental, más allá de la Totalmente. entrevista que uno va y le hace. Y ahí surgió como la idea todo esto de, bueno, la web. Entonces no sé, como que sentía que esto de la participación como que, bueno, Sí, Cobra, la cobra vida participación. propia. No, está buenísimo Sí. lo que decís, porque además de un poco la parte que viene después es Sí. tratar de usar ese ejemplo para entender este universo. Y van a ver que vamos a poder producir en función de eso, van a encontrar identificaciones, pero lo vamos a empezar a trabajar y lo vamos a moldear. Y se van a ir con esa idea de que, finalmente entendemos cómo producir en formatos transmediáticos. Y ese ejemplo del barrio a mí me encanta. Y me gustaría Sí. que hagamos taller sobre eso porque puede servir para un proyecto grande, que puedan buscar financiación, que pueda crecer desde estos conceptos puntuales. Pero teniendo en cuenta estos conceptos que está explicando Ani son muy importantes. Ahí los docentes, cuando hacíamos las clases de transmedia, sin participación no es transmedia, es como el ABC, grabárselo a fuego.
¿sí? Y que suceda naturalmente, viene un vecino a sugerirte hacer cosas, Sí. es alucinante, ya está pasando. Totalmente. Y lo bueno, digamos, de la participación no es solo que participen y digan, bueno, yo también voy a, qué sé yo, Llevo empanadas. voy a sí, o voy a compartir el video con otras. No, el tema de participar, que el usuario participe, es que se involucre con el proyecto y que lo haga crecer en todo sentido. Desde colaborar financiando el proyecto hasta generando nuevas piezas. Mira, porque- nosotros, yo te tiro, se me Sí. ocurren ejemplos, ¿no? La revista de que arrancó tiene, en algún momento decimos, bueno, la tiene que bancar la gente del barrio. Entonces ponemos propaganda de negocio, que a veces alcanza, a veces no alcanza. Sí. No importa, como concepto. Y los mismos que reparten la revista son los mismos que ponen la propaganda. Claro. En sus Claro. negocios vos podés retirar la revista. Bien. Con esto de la radio, de que los pibes empiezan a hacer radio, le empezamos a ofrecer al del negocio que venga a la radio, Claro. pero ni siquiera como propaganda, Sí, que venga a sí. contarnos cómo es su negocio, qué hace, esto, Sí. lo otro, Ahí está. y la repercusión está buenísima. Ahí está. El viernes pasado tuvimos un invitado que en la radio que publicita con nosotros en la revista del número 0. O sea, siempre nos bancó y Claro. los invitaron los chicos de radio que participaran. Y Pero él no venía en una, digamos, hay una cuestión que uno la piensa como comercial, pero él te vino a contar cómo era el barrio para él que laburaba acá. Sí. Él te vino a contar el documental. Sí, Claro. de hecho le firmamos el saludito cuando fue el aniversario de Bien. Sura, él también. Claro. Bueno, ¿cómo como Sí. productora aprovechamos de eso para narrar esas historias? Porque en realidad lo que vamos a buscar son las historias. Ujú. Ahí está el punto, el quiebre, el matiz de todo esto. Es que nos cuenten sus historias. Nosotros tenemos que generar los canales para que eso suceda. Al de la revista, a esta y este. Si mecanizamos ese proceso, ¿sí? Vamos a empezar a conseguir que la producción empiece a florecer naturalmente. Pero esa es la posibilidad, no que auspicie, que cuente su Claro. historia. Ya después el auspicio es fundamental Sí. y demás, ¿no? Sí, pero que si nos cuenta su historia, esa riqueza en aporte. contenido es lo que es el aporte importante del usuario. Sí. Pensaba en los que vienen a grabar, me Sí. contaba que vienen a grabar en la radio. Bueno, cómo se la música en el barrio. Entonces ahí lo importante es después que cómo lo van a mecanizar para que sea una historia. Pero accesible, eso es lo que todos. nos cuesta. Ahí donde Nosotros vamos a tientas y a ciegas, porque la digamos. participación Entonces vos es te ahí. colgás hoy, si buscas Spotify, te vas a encontrar que están los artistas del barrio contándonos quiénes son, qué hacen. No, claro. Como que vamos todos... No, por eso. A Vamos a tiendas mecanizar dialógicas. todo eso. Es decir, bueno, tenemos Sí. esta riqueza, ¿no? Un artista que viene con su guitarra y dice, bueno, me estoy adelantando, perdón, pero digo, No, no. ¿cómo hago rico esta historia? Bueno, tenemos la radio, lo vamos a filmar para saber que después va a ir en YouTube, lo vamos a grabar para que después esto que sale en radio en vivo quede en una cosa de Spotify, le vamos a sacar 2 o 3 fotos para que vaya a nuestro Instagram. Entonces aprovechamos esa instancia que es única para generar toda esa producción más transmediática, pero sabiendo que eso tiene que ser mecánico, porque si no perdemos la historia. Tenemos que traerlo de nuevo para filmar otra cosa y traerlo de nuevo para sacar una foto, ya se nos fue. Entonces, si mecanizamos ese proceso, sabiendo que tenemos una riqueza en historia, aprovechemos, ¿no? Perdón que me adelante está a perfecto. conceptos. Vamos, seguimos. Bueno, no me voy a meter con esto que es mucho más teórico, porque tenemos que ver lo de guión, Javi. Sí. Bueno, esto sí tiene que ver, esto sí es importante, así como sin participación no hay transmedia, la narrativa transmedia también la entendemos con la suma del canon y del fandom. ¿Qué es el canon? El canon es la historia institucional. Por el ejemplo, digamos, que ponía Javi, esto de Harry Potter. Bueno, tenés la productora o en realidad empezó con el libro, la escritora que escribió la historia. Eso sería el canon, la historia institucional. Y después tenés el fandom, que es lo que se genera a partir de eso, los fans que van a construir nuevas historias a partir de la historia del canon. Y que a la vez, digamos, son cosas que lo institucional no puede manejar. Con respecto a lo de Harry Potter, bueno, a nivel mundial vos tenés una movida enorme, qué sé yo, gente que se disfraza, que se junta en festivales de Harry Potter,
Fue la semana pasada, el fin de semana, el Día Mundial de Harry Potter, todos los mira, bares no llenados. sabía. Sí, yo Todos participé. Sí, con barba, todo. Personal. Sí, claro. Muy viejo que hace mal. Claro. Entonces, imagínate, bueno, y esa gente a la vez, en las redes sociales, en distintas plataformas, está generando nuevas historias, a lo mejor hasta creando nuevos personajes que después el canon, o sea, la historia institucional suele tomar. ¿Y cuántas veces pasa que qué sé yo, los fans piden que salga la próxima película y que tal pelee con tal y no sé qué? Y bueno, y el canon va tomando todas esas sugerencias, digamos. Entonces esa narrativa transmedia se expande a partir de estos prosumidores, estos translectores que van ahí modificando una historia institucional. Eso también es importantísimo. Cuando pensemos nuestra narrativa transmedia, pensar que esto puede llegar a pasar y hasta, digamos, ser generosos con nuestra historia y no encerrarla porque puede llegar a crecer para lugares que no nos imaginábamos. Entonces, eso también es súper positivo, si eso ocurre, aunque no esté dentro de nuestras expectativas. Bien, bueno, vamos hasta acá. Sí, vos con... ¿Me pones el archivingui? ¿Este o el...? Sí, sí, desde el principio. Ahí. Bueno, se entendió. Me parece que clarísimo, Ani. Sí. Para explicarte esta parte interesante. Siempre tratemos de... Yo soy Javi. Empezado de nuevo. Siempre tratemos de, como hacíamos recién, de llevarlo a nuestro ejemplo personal, a esto que estamos haciendo. Así que, claro, que esto que está diciendo, cómo nosotros lo aplicamos a nuestra posibilidad, a lo que estamos haciendo. Y surgen cosas interesantes si me lo cuentan. Esto está buenísimo, porque ahí podemos empezar a entendernos un poco mejor sobre lo que estamos hablando, ¿sí? En función de esto, en función de entender qué es un multimedia, qué es un crossmedia y qué es el transmedia, ¿sí? Que son tres conceptos interesantes para saber, bueno, qué estamos haciendo, qué proyecto vamos a hacer más multimedia y qué proyecto vamos a transmedializar las cosas, ¿sí? Yo lo que voy a hablar es un poquito del proceso, ¿sí? Desde el inicio hacia cómo llevar estos proyectos en formatos transmedia, ¿sí? Para lo cual... muy importante. ¿Cómo paso así apretando solo el botón? A ver. No. No, bueno, ya está, no importa, lo bajo a mano. Sí. Tiki. A este concepto que está tan en desuso en nuestros días, el guión, ¿no? Eso nos pasa, ¿sí? Así que empezamos por la parte número 5, ¿no? Del proceso de creación. O sea, agarrar la cámara o prender el micrófono. Y eso nos pasa, ¿sí? Entonces yo invito a que siempre se piensen las ideas desde un guión, ¿sí? A veces el guión no es una estructura de trabajo a lo cinematográfico que tengo que escribir 20 páginas para presentar. A lo mejor es simplemente escribir la idea y compartirla, ¿sí? Como en un proceso de reunión creativa, donde se piensa, donde cada uno tire sus ideas, donde vayamos construyendo desde el lápiz y el papel, o desde la computadora, pero digo para ser más metafórico. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. Las diferencias que hay en los proyectos de trabajo cuando se empieza desde el origen, desde la semillita, ¿no? Desde escribir la idea, a esos procesos que se hacen medio rápido, ¿no? Porque tenemos que cumplir y tenemos que llegar, hay una diferencia muy grande de construcción, ¿sí? Porque el aporte de las ideas que hacemos es otro, es una construcción muy diferente. Entendiendo también que los guiones pueden ser trabajos personales o colectivos, donde cada uno aporte desde su rama, desde su rol, cuáles son las ideas que se pueden aportar a los proyectos, ¿sí? Y un guión es esto, una herramienta de trabajo necesaria para todo proyecto transmedia. Si queremos trabajar en proyectos transmedia, los guiones son una instancia importantísima. Sí, y además por ahí, viste, está en el preconcepto esto de si agarro la cámara y salgo a grabar, y si tenés un guión probablemente te vaya a ahorrar muchos problemas y puedas llegar a
a tener previstos algunas situaciones que tal vez de otra manera no. Totalmente. Y además eso es un organismo vivo, es un corazón latiendo que puede ser modificado, que va cambiando, ¿sí? Que no es estricto, lo que yo escribo es lo que tengo que hacer, porque va pasando por circunstancias, por situaciones, por posibilidades, ¿sí? Pero en definitiva, si no empiezo por ahí, después lo otro es más difícil de sortear. Entonces siempre, ¿no?, la posibilidad de un guión como base narrativa de cualquier producción, ¿sí? Y vamos a hablar de algo muy, muy, muy interesante, que son los componentes de un guión, ¿sí? Y esto a prestar atención y a tener en cuenta. Si esto no lo consideramos en nuestras producciones, ¿sí?, difícilmente vayamos a lograr que ese proyecto se transmedialice, que tenga los componentes necesarios y demás, ¿sí? Vamos a hablar del tema o el acontecimiento, vamos a hablar de los personajes, ¿sí? Vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar del espacio o el escenario. Vuelvo a insistir en esto. Traten de pensar en los conceptos que yo voy a decir en referencia a los proyectos que vienen desarrollando. Me parece muy buen ejemplo. ¿Cómo era su nombre? Sol. El ejemplo que trajo Sol sobre el documental, ¿sí? Así ejemplificamos un poco y lo entendemos bien. ¿Cuál era el cuarto? El espacio o el escenario, ¿sí? Bueno, vamos al primero, ¿sí? Algunos son bastante obvios, pero está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué historia quiero contar? Empecemos. ¿Qué historia quiero contar? Y hay alguien que dice y tiene una idea brillante y dice, vamos a contar la historia del barrio. Acá han pasado cosas, yo soy de Santa Fe, no conozco demasiado, pero me imagino, ¿no? Aparte viendo la estructura, conociendo, apenas llegué. Qué lindo contar las historias de barrio, ¿no? Son las que más nos gustan, en definitiva, son las que tienen ese tinte emotivo, ¿no? Es donde más nos sentimos identificados, donde más cosas podemos aprovechar en esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, aclarar, ¿no? Como narradores realizamos una selección de cuáles son los acontecimientos que nos interesa presentar al espectador. Acciones y sucesos de los que participan o afectan a lo que vamos a ver después, que es el protagonista, ¿sí? ¿Qué parte de la historia del barrio queremos contar? ¿No? Eso es importante. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer un recorrido histórico? ¿Queremos contar las cosas que están pasando hoy en el barrio? ¿Sí? ¿Sobre qué temáticas? ¿Sobre cuestiones deportivas? ¿Sobre cuestiones culturales? ¿No? Bueno, todas esas cosas nos fueron surgiendo cuando empezamos a producir la postproducción. La preproducción. Claro. Ya si no estamos en el cuarto paso antes de empezar a... Pero estamos... Muy bien. Bueno, cuando veíamos, porque habíamos empezado con entrevistas de gente grande y después nos preguntábamos, ¿y la gente joven y lo que pasa ahora? Claro. Bueno. Entonces, ¿Y cómo se acota eso? Lluvia de ideas. Pero ¿cómo se acota? A ver. ¿Cómo se...? Porque bueno, el problema que nosotros tenemos, ¿sí? Vos personal lo hablo, ¿sí? Es que cuando vos, bueno, ¿no? Arrancás, y cuando... Tenés 1.000 millones de cosas. Sí. Bueno, decisiones. sí. Hay que decidir. Hay que jugársela por lo que uno le parece mejor en cuanto a la historia que queremos contar. Porque en definitiva, no siempre es posible contar todo, ¿sí? Hay que hacer un recorte. El barrio ya es un recorte, si no vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar del barrio. Es un recorte muy interesante, geográfico, en primer lugar, ¿sí? Y después se recorta dentro del barrio en cuestiones de temas o acontecimientos. Dentro del barrio podemos hacer una narrativa transmedia solamente de, no sé, Sí, el evento de un personajes personaje. del barrio. Claro. 5 personajes que te cuenten la historia del barrio. La historia de los Claro. adultos. ¿Cómo llegó la gente a este barrio? Claro. Otra, Digo cosas que surgieron Total. ¿Cómo llegó la gente a este barrio? Otra puede ser eventos deportivos del barrio. Ya esa es otra temática distinta, donde merece otra investigación. Pero si queremos mezclar todo, Sí. se dificulta, No. porque en definitiva vamos a ver después, cuando tratemos de centrarnos en personajes, en públicos destinatarios, en acciones, vamos a encontrar que tenemos de todo. Entonces no terminamos de definir qué es lo que queremos contar. Y eso es un error de guión, es un problema desde el guión.
Que eso nos pasa con la revista. Claro. Estoy pensando, ¿no? ¿No? Sí, y eso, claro que pasa. Lo tenemos todo, ¿eh? Yo hasta el día de hoy sigo identificando esas fallas que decimos, esto no lo pensé antes. ¿Se entiende? Muchas veces... una negociación entre qué le va a interesar, o sea, Claro. si sin participación no hay transmedia, ¿qué cosas le interesan a la gente que se va a sumar a participar? Sí. Digamos, y tiene que negociar con qué nos, o sea, de eso que nos interesa a nosotros contar. Pero para mí siempre hay algo como que uno a veces dice, qué lindo quedaría esto en este formato, pero después nadie lo consume, o nada, a nadie le interesa, o nadie tracciona sobre eso. Pero para mí la historia es como al revés, ¿dónde está el interés del otro? O sea, ¿a quién le quieren contar la otra cara de la flor? ¿Se la van a contar a otros barrios, a gente de otro lado del mundo? ¿Se la quieren contar a la propia Las Flores? Digamos, entonces, un poco a todos, y entonces hay un recorte también, porque aquí le estoy contando habla de cómo le tengo que hablar y qué cosas le interesan. Y cuando identifiquen a quién le quieren hablar, yo pensaría a ese sujeto que le interesa. Es decir, si vamos a hablar al barrio, ¿qué cosas le interesaría que no está, que no conoce, que le gustaría que se visibilicen, sabemos que se van a enganchar? Digo, hay algo intuitivo que ustedes van haciendo. Che, mira, hay algo que ya hay mucha gente que, o sea, hay grupos de gente que está haciendo música, que se recoparía en venir, ok, ahí hay una cosa que sabemos que al otro le interesa. Bueno, ¿qué otras aristas y cómo van a ser parte de una única historia? A uno, siento que a uno le cuesta, en el sentido de lo que ella dice, como que a uno le cuesta como soltar lo que le interesa a uno. Claro que sí. Bueno, pero en definitiva, a ver, uno siempre puede pensar en grande, eso está más que claro, o sea, lo podemos pensar, pues decir, bueno, el barrio incluye un montón de acciones, de actividades que podemos tematizar y en nuestro proyecto podemos darle lugar, voz, ¿no? Sí, el barrio como proyecto tiene muchas cosas, ¿sí? Pero es cierto que tenemos que empezar por una y tenemos que jugárnosla a decir, bueno, vamos por esta, primero, vamos a generar experiencia de acá, vamos a hablar sobre, no sé, los personajes más antiguos del barrio, listo. Eso es un tema a desarrollar, ¿sí? Después podemos ir a, no sé, el arte urbano, ¿no? Como parte del barrio. Y así voy generando microexperiencias, pero entender que un equipo de trabajo tiene que empezar a decidir qué es la historia que quiero contar. Porque si no queda en... ¿de qué va tu proyecto? Y vamos a hablar del barrio. ¿Qué del barrio? Y la gente, las cosas, los eventos. No está muy en claro desde el guión sobre qué va a tratar tu proyecto. Y ese proyecto tiene que ir haciendo como un embudo hasta llegar a concretar exactamente qué es lo que queremos contar. Y eso es muy importante, ¿sí? En un proyecto transmedia y en un trabajo puntual, por ejemplo, debe pasar en la revista. ¿De qué hablamos en la revista? ¿Cuáles son nuestros ejes de trabajo? ¿De qué nos especializamos? ¿Qué nos hacen diferente de otras revistas? ¿Sí? Son preguntas que están, por eso la clase pasada hablábamos del brief, ¿no? Así, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y este mismo ejemplo llévenlo a la productora. ¿Qué hace la productora? ¿Sí? Bueno, yo estaba pensando que en esta instancia también muchas veces les va a pasar a ustedes como productora que va a aparecer otra figura, claro, que va a ser el cliente, que les va a decir, yo necesito un producto que sea para tal cosa, con tal objetivo. Entonces ahí no podés diversificar, no, sino que probablemente, digamos, ya tenga como más acotada la cuestión. Nosotros en un momento hablábamos de servicios y de productos propios. Está muy bien. Claro. Entonces, en el servicio, bueno, es un servicio, claro, cliente. Borrame tal foto, poneme tal foto. Sí, que también... listo, no es una decisión tuya. Pero más o menos, también ahí es como que tienes, digamos, aprender un poco a, bueno, poder... Sí, esto lo hago y esto no. Sí, o de tal manera. No, claro, o a lo mejor, digamos, si vienen y te piden un proyecto, bueno, también negociar, ustedes son los que saben. Entonces, mira, lo que te conviene es tal cosa, se puede hacer de tal o cual manera. Pero claro, en esto que vos decís de los propios, digamos, los productos propios, ahí sí, tal vez te puede dar un lujo y, como decía Javi, ir acotando en base a lo que los moviliza a ustedes. Claro. Siempre un proyecto de estos tiene que tener eso, y a veces pasión, lo que nos gusta, lo que creemos que
como decía André, lo que creemos que al otro lo va a motivar, que lo va a movilizar también al usuario como para que, digamos, atraerlo a que venga a participar y a agrandar este proyecto que estamos creando. A veces proponerle al cliente, pero el cliente no sabe muchas cosas de las que ustedes hacen. Y hay que educar al cliente. Entonces vos decís, mira, esto que vos querés también se puede hacer así, 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 con un concepto de lo que estamos hablando, entendiendo las limitaciones, las potencialidades. ¿Sí? Bueno, quiero seguir un poco con esto que tiene que ver con las estructuras de guión. Hablamos del tema, ¿no? De saber cuál es la historia que quiero contar, cuáles son los protagonistas de esta historia, los personajes que vamos a retratar en esta historia, ¿no? A través de las acciones, los personajes están movidos por motivaciones, ¿no? A través de la acción, y eso es muy interesante. Es decir, te estoy poniendo un ejemplo, vamos a contar la historia de nuestro barrio, vamos a contar la historia del barrio, cómo surge, cómo se conforma y demás. Nuestros personajes, lo que van a dar voz a este proyecto, van a ser los vecinos más antiguos que habitan el barrio, ¿sí? Y son nuestros personajes de esta historia, en este caso, ¿sí? O si vamos a hacer, por ejemplo, la historia de los clubes de fútbol del barrio, los personajes vamos a ir a buscarlos. Pueden ser los jugadores, o pueden ser los dueños de los clubes, ¿sí? Pero los tenemos que identificar. Tienen características, tienen perfiles propios, ¿sí? Y eso es muy importante entender, porque son los que van a ser, los que van a llevar la historia que queremos contar, ¿sí? El tiempo. Bueno, acá puse algunos conceptos más cinematográficos, pero esto es algo muy interesante. ¿Cuándo transcurre la historia? ¿Vamos a hablar de una historia de la actualidad? ¿Sí? ¿O queremos, por ejemplo, contar en un transmedia la guerra de Malvinas? ¿No? Dependiendo qué definimos, qué decidimos hacer, ¿sí? Más allá de la utilización de los recursos que son actuales, el tiempo es muy importante, ¿sí? Y vamos a contar relatos del pasado, o sea, el tiempo es flexible, cómo los narradores podemos contar y expandir el tiempo. La vida de un personaje puede ser contada en pocos minutos o contada en muchos canales, en muchos formatos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un transmedia sobre García Márquez, no sé. Entonces contamos la historia de ese personaje en las formas que nosotros queremos, en la manera que nosotros queremos, ¿no? O vamos a hablar sobre el vecino más antiguo del barrio, ¿sí? Y tenemos que encontrar esos tiempos de lo que en realidad es la historia de ese personaje, ¿no? Y en qué tiempo lo vamos a contar nosotros. Y acá hay, bueno, más conceptos de montaje. Yo puedo contar acciones paralelas de los personajes, puedo contar la continuidad de una y la continuidad del otro, ¿sí? Hay algo muy, muy interesante, por ejemplo, en proyectos transmedias de ficción, donde el tiempo ya se construye a futuro. Es decir, el usuario decide qué es lo que tiene que hacer los personajes. ¿Sí? Ven una novela, un programa de televisión, algo, como un proyecto transmediático, y el usuario va a decir, che, me gustaría que Julián, no sé, tenga un romance con Julieta en la historia, pero que le deje la herencia a... Entonces van participando los personajes en la construcción de esa historia. Y es muy interesante porque el tiempo ahí cambia en función de cómo el usuario participa y nos invita a desarrollar, ¿sí? Ahí no me acuerdo cuál fue el proyecto transmediático de la Guerra de Malvinas, en donde contaban las historias de los soldados. Entonces los usuarios iban sumándose esto es muy conmovedor, en historias de soldados que a lo mejor el que creó el proyecto transmedia no había considerado por desconocimiento. Ese proyecto ayudó a descubrir historias nuevas que la gente iba aportando en función de sus anécdotas con respecto a la Guerra de Malvinas. Y era alucinante porque automáticamente se armaba ese proyecto en función de cómo los usuarios iban aportando ese conocimiento. ¿Qué pasaría si yo le doy un espacio al vecino del barrio a contar en nuestra plataforma las historias sobre anécdotas del barrio? O sea, es alucinante porque le estoy dando voz a un proyecto
para que la gente se inserte y le doy los canales y le doy los medios y nosotros podemos trabajar con eso. ¿Sí? Y ya hay un proceso inverso, es decir, no tengo que ir a buscar las historias vienen porque yo estoy creando un espacio para que eso se dé participación. Después vamos a ver cómo hacemos para que se conozca todo, ¿no? Pero eso es muy lindo porque se crea, ¿no? Un lindo trabajo colaborativo en función de las posibilidades que yo le estoy dando a la gente de participar. Pero entonces estoy pensando en vos. Claro. Estoy pensando en el documental. Entonces hay algo que arranca por el formato clásico de un documental, el video, y se transforma en otra cosa. Y hay como una deuda de, bueno, ¿y cuándo hacemos el documental o me embarco en otra cosa? No, eso puede ir paralelamente. Se puede trabajar, ¿sí? Cuando uno planifica un trabajo, vamos a hablar de la planificación, en un proyecto transmedia que va a incluir, bueno, vamos a poner un ejemplo, proyecto barrio, ¿no? Vos planificás, voy a entrar más detalladamente después, pero hay un equipo que se va a encargar de producir las entrevistas para el documental, hay otro equipo que se va a encargar de la web, hay otro equipo que se va a encargar del diseño. Todos esos capas de trabajo se planifican y van construyéndose en conjunto. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hace un equipo puede servir para el proyecto documental y viceversa. Entonces no es un trabajo, se termina y empezamos otro, no, es un trabajo paralelo de capas que va construyéndose en función de todo lo que vamos organizando. Vamos a llegar a eso porque hay, y además no vamos a hacerlo hoy, vamos a ir construyéndolo a lo largo de las clases que vienen. Pero es interesante lo que decís en cómo trabajar como equipo paralelamente para la construcción de un proyecto que tiene varias capas, ¿sí? Porque en definitiva alguien tiene que saber filmar, alguien tiene que saber editar, pero alguien tiene que saber armar una web o un podcast o lo que sea. Sí, acordémonos de esto que hablábamos hace un ratito de los múltiples formatos. Entonces vamos a tener una historia madre, por así decirlo, y dentro de esos pequeños formatos van a haber otras microhistorias que van a alimentar a esa historia mayor, pero que van a estar contadas en otros formatos con otros lenguajes. Entonces, como decía Javi, vas a tener un equipo de producción que salga, digamos, a grabar. Después vas a tener gente que se ocupe del podcast, que no necesariamente va a ser lo mismo. No es que va a ser el audio de lo que vos grabaste en el video, sino que va a ser otra historia, y tal vez con otro personaje, probablemente con otro personaje. Vas a tener a otros que escriban, bueno, ustedes van a tener que elegir cuál va a ser, digamos, esa historia madre, pero, digamos, va a haber un cronograma en donde van a, como decía Javier, van a ir interactuando las distintas capas que van a armar esa historia en general. Digamos, es un gran proyecto con micro equipos, por así, digamos, como para que ustedes lo piensen de puertas dentro de la productora, y que van a ir trabajando en diferentes plataformas, en diferentes formatos. Sí, es verdad que tiene que haber una plataforma madre. Claro. Sí, un lugar donde aloje. Claro, un sitio web, por ejemplo. Sí. Eso es fácil en de ese crear. sitio web se aloja el video, bueno, sí. y van a estar todas esas ahí. Si se aprende de esa experiencia, todo lo que viene después es automático. Está buenísimo, porque ya logramos que un equipo de producción entienda cómo producir transmediáticamente. Esto después al cliente le viene joya, ¿sí? Dependiendo de la necesidad, obviamente. Pero ya entendemos cómo producir esos contenidos en estos nuevos formatos. Y que no sea todo medio desparejo, porque hay experiencias que ustedes hacen transmediáticas, pero veo que falta esa planificación general en función de un proyecto concreto. No, aparte, si uno lo piensa así, estamos en la prehistoria organizativa. No te creas. No, pero digo organizativa para organizar ese trabajo, para producirlo, porque las reuniones son por áreas, y las áreas son lenguajes. Sí, totalmente. Entonces es muy complejo después el cruce. Vamos a hacerlo transversal. Eso es fundamental. Sí, basta de reuniones por área. Traigan sanguchitos y se juntan todos. No, sí, cada tanto. Perdón, Sol era, ¿no? Sí, yo no, me iba a olvidé. hacer una pregunta Sí, respecto claro. del tiempo,
porque cuando antes dijiste lo de los 4 componentes, dijiste tiempo, me surgió una pregunta, pero estaba esperando a que llegues a ese, que era si eran los tiempos como más narrativos, por decirlo de una manera, o tiempos en términos de producción. Escribir un proyecto, claro, Sí. porque no sé, igual el tiempo de cuánto tiene que durar el audiovisual o lo que sea. Bien, eso está Tiene que ver más con tiempos interesante. narrativos. Vamos a hablar de tiempos narrativos en primer lugar, ¿sí? Cuando entremos en instancias de producción, ya vamos a ver en tiempos de, concretamente, de cuánto dura una pieza, cuánto dura el proyecto, cuánto tiempo me lleva hacerlo y cuánto tiempo duran las piezas. Ya eso es una instancia de producción. Hablaba más de tiempos de la historia en sí, ¿no? Pero, aclarar algo muy interesante con respecto al tiempo. Los proyectos transmedias, en general, son proyectos abiertos. Tienen inicio, pero no tienen final. Uno puede abandonar el proyecto y eso puede quedar, pero en definitiva es algo que siempre podemos recuperar y seguir avanzando, ¿no? Entonces yo contaba recién, bueno, siempre van a aparecer historias de guerra de Malvinas nuevas que no conocíamos. Y a lo mejor ese proyecto está flotando, se puede ver, pero se puede seguir incorporando nueva información. Eso es un proyecto abierto, distinto a una película que, bueno, yo termino, la vemos y ya está. Pueden seguir viéndola, pero digo, ya se terminó ese proceso de producción. A diferencia de esos procesos cerrados, los transmedias son procesos de producción abierta. ¿Sí? Perdón, ahí querías decir algo. Pensaba eso en relación a lo que decía recién el chino, que quizá, no sé, como que se suele pensar que los formatos más clásicos, sea algo impreso o demás, como que tienen más perdurabilidad en el tiempo, y quizá esto de una participación abierta continua hace que, como que siga siempre latente, activa, es lo que nosotros podemos proponer para el barrio. Totalmente. Y aparte los actores van cambiando, no solamente los actores de la historia, sino nosotros que participamos. Bueno, se va uno, entra otro diseñador, entra otro que aporte nuevas ideas al mismo proyecto, pero el proyecto es ese, independientemente de los roles que nosotros tomemos. Y eso pasa muchas veces en los proyectos en general, cuando son proyectos abiertos. Están con la posibilidad de sumar nuevas personas, nuevos integrantes, que se adecúen a un estilo de trabajo, ¿sí? Y eso también es interesante, decir, bueno, no tengo que empezar de cero, no, ya está, eso, cambia el rol, ¿no? O uno que se cansó de diseñar, ahora dice, no, bueno, me empezó a gustar sacar fotografía. Bueno, incorporamos ese nuevo conocimiento a un proyecto en marcha, no empezamos de nuevo todo, ¿sí? Bueno, me queda este cuarto elemento del guión, que es el espacio, el escenario. Creo que en este ejemplo que estamos usando está bastante claro. ¿Dónde transcurre la historia? Pero es importante tener en cuenta algo. El barrio Las Flores de Rosario tiene sus características propias. No es el mismo barrio que el barrio de Loyola de la ciudad de Santo Tomé, donde yo nací, o del barrio de tal y tal, o sea, ¿sí? Tiene sus calles con estas características, algunas pueden ser calles de tierra, otras calles asfaltadas, son edificaciones antiguas, no hay edificios, las casas tienen el retiro de la calle, bueno, muchas cosas con respecto a lo geográfico, ¿sí? Sí, cuando yo digo un barrio yo como usuario puedo imaginarme miles de opciones, incluso siempre lo asocio a las experiencias propias. No, el barrio de Las Flores tiene estas características y hay que determinarlas. Y eso, con respecto a los espacios y a los escenarios, también tenerlo en cuenta para otros proyectos, cualquiera que sea, ¿no? La producción radiofónica de tal lugar. Bueno, tiene ciertas... el espacio habla, ¿no? Tiene un lenguaje, tiene una forma de comunicarse, ¿sí? Porque, en definitiva, como decías vos, después eso se traslada al usuario del lugar o queremos expandir la narrativa a otros lugares, entendiendo el modo que tenemos de llevar eso que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, acá yo decía, el tipo de espacio, no todas las casas son iguales, ni las habitaciones de la misma, no sé si yo digo, en una habitación Romina se levanta y mira a la ventana. Bueno, esa acción puede estar determinada en diferentes locaciones, en diferentes situaciones, dependiendo de dónde estamos parados. No es lo mismo en una acción de guerra o en una acción de vacaciones, ¿no? Es decir,
Eso es muy importante de tener en cuenta a la hora de delimitar el espacio, el barrio y el lugar. ¿Puedo hacer Claro. una patita? Porque me quedo mucho pensando en barrio, tratando de ubicarlo en un, cómo lo centro, cómo recorto, cómo arranca. A veces el barrio, pensado así, puede ser un macro tema. A lo mejor como producción transmedia hay que pensarlo en ahí. Por ejemplo, cumplir 15 en el barrio. Y entonces cumplir 15 en el barrio es, ¿en qué espacio físico se festeja? ¿Quiénes son los que intervienen en el cuerpo de la quinceañera en el sentido escenográfico de que, no sé, de que quién peina, quién se encarga, quién entra en el juego? Bueno, la peluquera, la que te hace las uñas, el que forra zapatos y los reconvierte para el día del no sé, me ayuda porque hace mucho que pasé la 15. El que pone la música, el que pasa, digo porque mi nena tiene 14 y está por cumplir 15 y dice, conozco todo el tema. El que va a cantar, o sea, el show adentro del cumpleaños, el que hace la comida, el que... Y eso te lleva a contar la historia del barrio desde ese tangente. O sea, ¿por qué? Y después a su vez te permite hacer de ese mismo producto, que puede ser su audiovisual, la producción de servicio. Porque después, eso que yo hago contando la historia, que puede decir, mira, todos los locales que hay del barrio los vamos a posicionar en un mapa y va a haber en cada globito del mapa vamos a contar qué características tiene. Después vamos a tener un espacio donde contemos todo lo que es servicio. Nosotros vamos a contar todo lo que es las estéticas, la moda, la identidad del... ¿Qué se come en el barrio? ¿Y quién ofrece ese servicio puntual, no? Es identificarlo. ¿Cómo hay una identidad para vivir y transitar ese evento que ya te está hablando de la arquitectura, de la oferta de trabajo y servicio, de la emoción que implica, cuál es el imaginario social que está operando ahí, y yo estoy segura que cualquiera del barrio, porque lo he visto algunas producciones, se engancha con qué pasa en el evento 15 años, digamos, es como algo que tenés ganas de ir a ver la foto, en algún momento la comunidad te alimenta eso y se puede transformar en servicio. Claro. Entonces pueden hacer como una historia, y puede ser un servicio. Chicos, yo si tengo una nena que tiene que cumplir 14 años acá, ya, o sea, esa página me viene bárbaro, si ya tengo todo el mapa de qué tengo que utilizar por cada cosa, voy eligiendo. ¿No? O sea, si es mi producción audiovisual es nuestra historia y contamos lo que nosotros queremos y hacemos todo y rastreamos y decimos, bueno, vamos a poner tanto, pero después lo dejamos abierto, a lo mejor nosotros ponemos 3. Después la siguiente quinceañera quiere aparecer en la página, el siguiente también te tracciona, y después además quiere aparecer con la foto linda, entonces te contrata lo que hace fotografía, pero además quiere que le hagan algo, no sé, algo en redes, y entonces contrata al equipo de redes, pero además quiere hacer, entonces... Tarjeta de invitación. Claro, o sea, el propio recorte del macroproyecto después te permite transformar todo el servicio. Entonces a veces el barrio es mucho para el proyecto audiovisual y quiero hacer un recorte. Yo arranco por ese puntito, podría ser otros mil. Excelente, me encanta. Pero bueno, vamos bajando, ¿no? Los conceptos a posibilidades narrativas muy interesantes, ¿sí? Así como hablamos de la instancia de guión, vamos a hablar de las etapas. Y acá vamos a entrar un poco en las consultas que estuvimos haciendo y entender un poco más el universo de producción, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? La idea, las audiencias, las plataformas, los formatos, los objetivos y un equipo y un esquema. Vamos a tratar de entrar en cada uno de estos. No me quiero demorar tanto, así llegamos bien con los tiempos, ¿no? Si hay preguntas, me van haciendo, ¿no? Bueno, la idea, es lo que hablábamos recién, ¿no? Repito, la idea es la clave, el desarrollo de un proyecto transmedia radica en analizar y comprender qué es lo que cada medio sabe hacer mejor, cuál es su potencial, su fortaleza y cómo podríamos conectarse con otras plataformas para expandir la experiencia narrativa. Y esto me parece interesante, lo que ella planteaba es muy lindo de entender como historia cuáles son las tramas y las subtramas que hay en esa historia principal, ¿no? Fiesta de 15, bueno, es una trama interesante desde el protagonista. Y la subtrama, bueno, ¿qué hay? Me tengo que hacer las uñas, me tengo que hacer el peinado, cuál es la comida. Los amigos, la familia, todo, ¿no? Hay películas súper lindas sobre eso, ¿sí? Bueno, muy importante, definición de audiencia, ¿sí? Esta es una instancia difícil, recuerden que todo esto
es un organismo vivo, puede ir creciendo. Lo que definimos una instancia puede variar a otra después en la medida que el proyecto vaya avanzando. La participación, la participación y la disponibilidad de esas audiencias adquiere una importancia fundamental. Cualquier proyecto transmedia está obligado a incluir un apartado dedicado a los contenidos generados por los usuarios, ¿sí? Es importante darle espacio a la producción de los usuarios. ¿De qué forma participa el usuario? ¿Sí? Hay dos conceptos claves. La motivación, el proyecto debe indicar las formas en que se motivará la participación. ¿Sí? ¿Cómo motivo a participar? Porque si no, no esperemos que la gente de por sí yo le pase un link y viene y... ¿no? O sea, hay que motivar. Un ejemplo que vos dabas está buenísimo. Te podemos sacar en la revista un auspicio, ¿sí? Pero venir a contarnos tu historia, ¿sí? ¿Sos músico? Bueno, agarrá la guitarra y ponete a cantar ¿no? Y vamos a filmarlo y vamos a contarlo, ¿sí? Sos, no sé, hago muñecos de títeres para compartir obras de teatro. Bueno, vamos a contarnos una anécdota, o sea, motivar al usuario a la participación de lo que queremos hacer. ¿Cómo motivamos? Bueno, eso es una instancia de un proceso creativo muy lindo, que es pensar en ideas, ¿sí? De motivación y de participación, ¿sí? Y gestión. Se debe prever la creación de la plataforma para poder albergar esos contenidos y cómo se los gestionará, ¿sí? O sea, tengo un Instagram, ¿no? Es un espacio virtual que yo genero para que esa historia pueda estar adentro de ese lugar. Es una posibilidad. No solamente llegar a tener esa historia, sino también tener un espacio creado para que esa historia se pueda compartir. Puede ser un Instagram de manera digital o puede ser un evento. Bueno, vamos a hacer hoy un programa de radio al aire libre, ¿sí? Donde todos van a venir a hacer esto, ¿no? Y que esto lleve a, no sé, un festival. ¿Se entiende? Son ejemplos que voy dando. Eso nos va a permitir hacer un recorte de audiencia, quienes queremos que, ¿sí? Después ya entramos a cuestiones un poco más técnicas, que es, bueno, definir por edades, definir por, no sé, geografías, definir gustos particulares, ¿no? Perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que es importante esto de la motivación a la participación, ¿sí? Y eso faltan ideas. Porque ¿qué pasa? Nos pasa todo. Yo lo veo en todos los clientes, incluso en mis propios productos que hago. Creo que abriendo un Instagram, ¿no? Y poniendo un loguito y poniendo 2 o 3 posteos, ya está. La gente va a venir sola, así como si fuera que ponemos dulce de leche y que vengan todas las hormigas. Si yo no encuentro la posibilidad de motivar a ese encuentro, en este caso digital, puede ser, o si hago un evento y no les aviso a la gente, no los motivo a venir con alguna acción, no va a pasar. No va a pasar, es muy difícil, salvo que, no sé, yo sea Messi y que vengan todos porque sí, digamos. Pero ahí ya es una motivación por sí mismo, es venir a conocer el jugador más glorioso del fútbol, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una acción que se utiliza mucho en las cuestiones digitales son los influencers, los caritas conocidas. A lo mejor acá tenemos un cantante, seguro que puede llegar a, ¿no? Me imagino que sos bueno cantando, ¿o no? Más o menos, bien. Digo, esas acciones, ¿no? Como por ejemplo un influencer, un deportista conocido, alguien que motive a que la gente participe de esa acción concreta, ¿no? Ahí aparecen las figuras de los influencers, todos sabemos, no sé, de Kun Agüero, ¿no? O de deportistas que han pasado de un área deportiva a streamear o a hablar y demás. Bueno, ¿no? Van cambiando esas figuras y empiezan a ser muy interesantes para definir estas cuestiones de audiencia, ¿no?
esto también es un tema importante, definir medios y plataformas. Existen muchas posibilidades. Existen muchas redes sociales, existen múltiples formatos de plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a canalizar nuestro trabajo en esto que está definido, ¿sí? Porque si no, el trabajo se diluye y a lo mejor nos concentramos en una plataforma y en la otra, bueno, la tenemos porque hay que tenerla, ¿no? Y nos pasa eso, bueno, hay que tener Facebook, Instagram, y Twitter, y no sé qué más, Spotify, y TikTok. Claro, bueno, tenemos un mapa de medios ahí, pero ¿le estamos dando la importancia a cada uno de los espacios como debiera? ¿Sí? ¿Respetamos ese lenguaje que cada plataforma propone? ¿O lo que hacemos es copiar y pegar de una plataforma a otra? Sí, por otro lado, también la plataforma al servicio del proyecto que vos tengas, porque si no, me parece que muchas veces lo que hacemos es alimentar la plataforma. Claro. Y no tiene que ver con una idea o un proyecto, sino porque hay que estar ahí. Porque hay que estar. Bien. Por eso empecé por el principio y no por este paso. Si yo no tengo ideas, si no tengo guiones, si no tengo historias, ¿de qué me queda pensar en el estilo de plataforma? ¿Con qué voy a rellenar esos contenidos? ¿Sí? Entonces es importante esto de definir esa historia puntualmente para saber a dónde voy a colgar o qué medios voy a utilizar para colgar esa historia. ¿Sí? Sí, de hecho la historia define la plataforma. No cualquier historia puede ser contada en cualquier plataforma. Exacto. Entonces, bueno, eso también tenemos que ir viendo, digamos, de esa macrohistoria, tenemos estas aristas, como decía Andrés, bueno, ¿qué arista vamos a contar en cuál plataforma? Y bueno, eso te lo dice la propia historia. Totalmente. Digamos, según las características de esa historia, vamos a ver qué tipo de lenguaje nos conviene. Nos conviene más que sea algo audiovisual o que sea algo sonoro, o a lo mejor que sea texto. Bueno, cada historia nos pide, por así decirlo, su plataforma. Totalmente, y además eso es algo que se piensa, ¿no? Desde la historia en sí. Si vamos a contar las historias de las cumpleañeras de 15, ¿sí? A lo mejor TikTok es una plataforma bárbara para eso y Twitter no lo es, por el tipo de público, ¿no? ¿Sí? A lo mejor YouTube no es la instancia para esto, ¿sí? Pero YouTube nos sirve para contar las historias de vida de la gente del barrio. Está buenísimo como plataforma para poner nuestros videos y embeberlos ahí, más allá de nuestra plataforma concreta, que podemos embeber un YouTube tranquilamente, ¿sí? Entonces, cada plataforma ofrece un tipo de formato y una forma de expresión que es una decisión hacia dónde vamos a poner, ¿no? Lo que queremos contar. Eso va a estar dispuesto en un mapa de trabajo. Bueno, si nos vamos a centrar en TikTok, en YouTube y en Instagram, listo. Hay que entender quién se encarga de cada una de las cosas, ¿sí? O cuánto, con qué equipo o con qué periodicidad, ¿sí? Y trabajar sobre proyectos posibles. No armemos un proyecto en donde diga queremos subir 7 reels por día durante 5 meses. Pues no va a pasar. No tenemos un equipo de producción que nos genere esa cantidad, ese flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, realizar planificaciones posibles, ¿sí? Donde podamos distribuir tareas específicas. Eso va a ordenar mucho y también no nos exige a plantearnos cosas que no podemos hacer. Porque ¿qué pasa? Cuando eso no se cumple la primera semana, se abandona, listo. Lo que iba a ser 7 reels por semana, la segunda semana es nada, una foto. Entonces si decimos, bueno, hagamos un reel cada 2 semanas en una plataforma, entonces si tenemos ese objetivo concreto realizable, vamos a poder distribuir tareas y entender qué trabajo se hace, ¿sí? Me acordé de esa frase que dice Twitter es servicio. Vieron que a veces uno va a las redes sociales a buscar cosas, ¿no? Y a veces no son historias. Entonces a lo mejor, en vez de contar quiénes son los que brindan servicio en el barrio, pedirle a la gente que hace servicio en el barrio un tutorial. Bueno, un tutorial sobre si no podés venir a la peluquería porque no dio el presupuesto, cómo te podrías hacer un lindo peinado para los 15. Y
seguramente a la peluquera le sirve, porque cuenta un peinado, pero ella sabe hacer 50. Claro. O entonces, bueno, después identificamos, no sé, todas las peluqueras del barrio y ponemos, y sabemos que una vez al mes sale un reel de un tip de peluquería, una vez al mes sale un tutorial de cómo hacer uñas, una vez al mes sale un tutorial de maquillaje para quinceañera, una vez al mes sale un tutorial de cómo hacer cosillón en casa, que los pixels incluso a veces el propio, el que después vende el servicio, que lo hace a modo de enganche, pero que al que no lo puede contratar le dio un insumo. Entonces es como un ganar-ganar. Ganar para el que cuenta lo que hace, sus servicios, si lo querés tercerizar, y gana el usuario si no lo puede comprar y lo quiere resolver en casa. Tal cual. Entonces ellos mismos te hacen el contenido, digamos. Uno pues va, filma, edita, ese tipo de cosas, pero en realidad el contenido lo está generando ese usuario y lo estoy atrapando, porque la peluquera le va a decir a su cliente que lo va a mandar. Tal cual. Es una motivación también, totalmente. Bueno, los formatos, ¿no? Evaluar los diferentes tipos de formatos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y vamos a pensar en formatos digitales y analógicos, ¿sí? Que hoy están en desuso, pero por ahí tienen una posibilidad más a la hora de narrar historias, ¿no? Bueno, pienso en qué formatos específicos. Voy a usar para este proyecto un documental web, ¿no? Y bueno, listo. Este documental va a estar armado para proyectarse en una página web y no en un cine comercial, ¿no? Entonces tienes diferentes lenguajes, ¿sí? Vamos a hacer podcast, vamos a hacer videos, vamos a hacer un libro digital, vamos a hacer un jueguito, ¿no? Programar un videojuego, ¿sí? Es otra forma, también interesante. Hago un paréntesis ahí en la cultura gamer. Está buenísimo como concepto, no como idea de programar, pero como concepto, hacer jugar a las audiencias. Es una motivación que está muy buena, a las audiencias les gusta participar de los juegos. Piénsense ustedes como usuarios de redes sociales, cuando alguien te propone elegir entre estas tres opciones, o las encuestas de Instagram, ¿no? ¿Qué historia te gusta más? ¿La historia de Emilia, de Roberto o de Juana sobre el barrio? ¿Cómo yo, a partir de la gamificación, puedo generar motivación para la participación de audiencias? Van a ver que hay un movimiento... como ejemplo, yendo a lo analógico, ¿no? Sí. En la revista salían crucigramas. Y en un momento dijimos, esto no le da bola a nadie, ¿quién lo sacamos? Y dijimos, nada, no lo ponemos más. Y lo que decía la gente, no vienen más los juegos. Claro, una lista de quejas. ¿Cómo no hay más juegos? No, y para nosotros era rellenar espacio. Y nosotros pensando qué nota era la más importante. ¿Qué nota era más importante? Y dices, no vienen más los Dame juegos. jueguito. Eso es así. Entonces, ¿de qué manera? Vaya. Sí, hay uno que a las 12. Está muy buena la clase. Igual queda grabado. Sí, después queda grabado. Chao. Para ponerse un sábado a la noche, escucharlo a los chicos hablando de... Con respecto a esto que comentás, Chino, también es muy importante, una vez que ya tenemos como funcionando el proyecto, ir testeando estas cuestiones, porque digamos, el usuario es el mejor termómetro que tenemos para ver si esto está funcionando o no, y bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pero en este caso, si ustedes, por ejemplo, hubieran hecho una encuesta, que eran las partes de la revista que más consumía, a lo mejor saltaba esto de los juegos, y por ahí la decisión no era sacarlo. Pero bueno, eso también para la postproducción, tener en cuenta que una vez que esto está funcionando, siempre está bueno ir testeando de determinadas maneras, a ver si está funcionando y cómo ir mejorándolo. Bueno, adiós, hasta la próxima clase. Chao. Es un modelo transmediático, es decir, sin ser un proyecto transmedia, nosotros empezamos a chipear la cabeza en esto de incorporar el concepto de participación de audiencia. ¿Sí? Es a lo que hay que ir. ¿Cuáles son vamos a crear una playlist de cuáles son los 10 temas que levantarían en el momento pico del cumpleaños de 15? La sigue vendiendo. Sí. Claro, ¿qué tema
tema hay que poner? Digo, ¿cuál tema no puede no poner? Claro, ¿qué tema no puede faltar? Los Y después, temas votados pero digamos, lo que pasa es que estamos, por eso digo, uno piensa con un concepto prehistórico. Hay algo que pasó acá que arrancó en la pandemia, pero que arrancó en la pandemia con las fiestas clandestinas, y después aparecen las flores, que son las fiestas en las casas de familia, donde en realidad se abre la fiesta, es abrir la casa, poner música, fiesta de cualquiera, cosa que no haríamos ninguno en nuestras casas. Y se pone música y claro, llegan las fiestas y se van, digo, hasta ahí contenido periodístico, más allá de, bueno, ¿qué pasa ahí que no pasa en otro lado? Porque no sé cuántos barrios hay fiestas en las casas de ese modo que ocurren acá, ¿no? Tenés hasta eso. Lo que pasa es que digo, nosotros también, lo digo yo, lo digo por mí, uno piensa con una mentalidad desde una formación antigua o en otra época hasta una formación en lo que son las políticas públicas. Rara vez le preguntan a la gente qué necesita. Yo diseñé lo que vos necesitas. No, eso es así, pero es parte también de los cambios generacionales. Asistimos a un acelere de todas estas cosas que estamos hablando, no las alcanzamos a incorporar de manera inmediata. Yo no tengo las mismas prácticas que un chico de 14, 15 años y no pasaron 150 años, pasaron 20, 30 años, nada más. Es muy poco como yo me crié, nosotros, los de 40 y pico, con la tecnología, cómo se cría mi hija. Y es muy poco el tiempo, ¿no? Yo no asimilo todavía que hay tecnologías que todavía que no voy a usar nunca. No voy a usar nunca los aparatos de cosas para ver películas. Estoy afuera de todo eso. Y eso avanza más rápido que mi capacidad de entenderlo. Entonces lo que vos decís es real. Nadie le pregunta a la gente qué quiere escuchar, qué quiere ver, cómo quiere participar. ¿Sí? Son tímidas las propuestas que se hacen todavía sobre eso. Y me parece que hay un desafío con eso, de empezar a vincularse con las audiencias. Esta idea transmediática que nosotros venimos a enseñar, proponer y a experimentar también, porque no es que somos genios de los transmedias y hacemos todo, no. Es también ver cómo en otras situaciones, en este barrio, por ejemplo, funciona eso, o no. Y hay que ver, funciona en el sentido de propuesta, ¿no? Es decir, cómo yo integro las formas de, ¿no? Hablaba de formatos analógicos también. Fiestas barriales son formatos analógicos, ¿no? Una kermés, una muestra, una feria, una venta, no sé. Un evento que genere la participación del usuario y que podemos integrar desde lo analógico a lo digital propuestas alucinantes, realmente lindas, ¿sí? Bueno, objetivos claros, ¿qué queremos que suceda en nuestro proyecto? Definir objetivos que nos permitan establecer efectivamente las líneas de trabajo, la conformación de los equipos y la planificación. Si nuestro objetivo es hacer un transmedia sobre las fiestas de 15 años en el barrio Las Flores, ¿sí? Ese objetivo nos tiene que llevar a la conformación de equipos con roles bien definidos, ¿sí? Y planificar en el tiempo cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto que queremos hacer en esta primera etapa. Porque el proyecto puede tener muchas etapas. Y a lo mejor conseguimos plata para la primera etapa, que es armar el guión. Ponele, ¿sí? Yo estoy participando ahora de un concurso en el Inca para simplemente financiarme el guión. Eso es una primera etapa. Bueno, listo. Una vez que cumplo esa etapa voy a buscar plata para poder hacer la película que quiero hacer. Pero uno se va pudiendo armar metas de trabajo según etapas de lo que uno quiere hacer. Entonces, ya lograr, si podemos estimular en estas clases que quedan, a que ustedes generen un proyecto y lo puedan diseñar, planificar, guionar, para que en algún momento pueda entrar en instancias de producción, es un montón, ¿sí? Porque les va a permitir funcionar así como productora, para todo lo que quieran hacer. Ese modelo, ¿sí? Que cuesta al principio, no es fácil, porque estamos acostumbrados a venir, a agarrar la cámara y hacer contenido, a prender los micrófonos y hablar. Yo sé que cambiar esta modalidad de empezar a trabajar desde otro lado, desde otra integración, cuesta un poco más. Pero los resultados
y esto sí lo garantizo, son enormemente diferentes. Va a haber un crecimiento no solamente del producto en sí, sino a nivel profesional de ustedes, ¿sí? Porque la vida de ustedes después camina, a lo mejor por otro lado, nunca se sabe, pero les va a enriquecer en la manera de trabajar, en las formas de construir esto que estamos todos insertos, que es la comunicación, en definitiva, ¿sí? Entonces, trazar objetivos claros y planificar y entenderse como equipo. Bueno, ¿quién diseña? ¿Quién escribe? ¿Quién se encarga de las redes? ¿Quién es el operador? ¿Quién agarra la cámara? ¿Sí? Y entender que el camarógrafo no puede trabajar 24 horas por día, hay que planificar el tiempo que tiene para hacer ese objetivo de hacer un documental digital. Bueno, todo eso se trabaja en un guión, en una planificación de un proyecto. Equipos y esquema de trabajo es un poco lo que decía, ¿no? La conformación de equipos de trabajo según perfiles, roles bien definidos y con áreas bien delimitadas. En donde hay participación, en donde yo puedo opinar, che, el color me gusta o no me gusta, pero el que lo hace es el diseñador. No le discutan al diseñador la forma de trabajar. Podemos pensar en el concepto, pero déjenlo operar en esa instancia, ¿sí? Plantear un esquema de trabajo nos permite planificar en el tiempo y formar proyectos que generan cada vez una pieza en particular y demás. Bueno. Yo les traje un ejemplo de un proyectito que hice que está... Lo muestro simplemente para... Creo que no quiero tirar nada, voy a sentarme acá. Como pieza, a mí me gusta ejemplificar con cosas que hice en algún momento. A ver si me deja mover el mouse. Porque vale el encuentro, digamos, ¿no? Y aparte, ya que lo hice, lo muestro. Demasiado. Bueno, fíjense, esto es un proyecto que pretende ser transmedia, aún no lo es, ¿sí? Pero es un... Cada vez que una cerveza está terminada y degusto la cerveza antes de ponerla en la barra... Es un proyecto sobre cerveza artesanal. Vuelve a la memoria de decir, ¿cómo puede ser que esto lo haya hecho yo? La cerveza es libertad, es pasión, creatividad, es hacer algo para el disfrute, no solo propio, sino para el resto. El miércoles hicimos una cerveza nueva, la Saison. Saison, así se escribe. Una cerveza belga, muy particular y muy novedosa. ¿Qué características tiene? Porque hay que hacer todo para comunicar. Bueno, una cerveza rubia, es turbio, lleva trigo, lleva avena rallada y baja graduación alcohólica, bien refrescante para el verano. Tener la posibilidad en mis manos de, a partir de una receta, de una idea, de un concepto, llegar a hacer lo mismo, producir lo mismo, realmente me generó una emoción increíble. Fíjate que no está pasando el moto. Acá está todo normal, Dani, ¿eh? Sí, no, pero no pasa. Fíjate. A ver, fíjate, a ver ahí. Ahí está, perfecto. Lo bueno de todo esto es lograr que me haya podido acompañar Federico, que es muy ordenado, yo soy muy desordenado y bueno, sirve mucho para hacer los productos. Calculo que para el 10 la tendríamos lista y podemos aprovechar justo que viene una persona de Bélgica como para hacer una comparación y una opinión y una crítica en función de la referencia de donde es el origen de la cerveza. Creo que no hay mejor premio que uno puede tener como cervecero, que venga alguien que te diga eso que haces está bueno, eso tu cerveza me gusta, o así mismo que te la critique, me gustaría que vaya por otro lado. Lograr la espuma que queríamos, lograr el sabor, el perfil, la textura
y sobre todo la variedad de cerveza que quisiéramos. Cuando destapas tu primera cerveza, te hace la botella cuando destapas, es como decir, listo, el camino está, es por acá. Bueno, este proyecto que pretende ser transmedia, digamos, me gusta mostrarlo por el hecho de que a ver si lo puedo abrir en... Bueno, a ver si lo puedo abrir acá. Nada, es un proyecto elaborado en donde, fíjense, ¿no? Todo lo que lleva el guión, ¿no? ¿Qué queremos, esto que yo decía antes, qué queremos contar, ¿no? Quiero contar la historia de la cerveza artesanal en Santa Fe, ¿no? Eso de Santa Fe. Claro. Con lo que es la cerveza en Santa Total, Fe. ¿no? Entonces, desarrollo ese proyecto. ¿Quiénes son los personajes? ¿No? Acá lo tengo a Dani y lo tengo a Fede, lo describo. ¿Quién es este tipo? ¿Qué características tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿No? Sus motivaciones. Armo guiones, tengo guiones armados para 7 capítulos, en donde en uno cuentan cómo hacer cerveza con miel, el otro es una cerveza participativa, el otro es todas las cervecerías de la ciudad, ¿no? Bueno, hay un montón de relatos en torno a esa idea central que es hacer cerveza. Después, por ejemplo, armé un simulador de... Tiene nombres distintos, pero es el mismo proyecto. Un simulador de cómo uno puede, mediante un juego, armar su propia cerveza, ¿no? Entonces, bueno, yo elijo el estilo primero, aprieto cualquiera, voy y le pongo los ingredientes, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de las motivaciones. Bueno, yo trato de buscar la participación del usuario a partir de cómo el usuario le gustaría elaborar su propia cerveza, ¿no? Qué ingredientes, qué formato, qué textura, ¿no? Obviamente esto no está programado, pero está puesto como para dar una cámara 360 grados, entonces uno va eligiendo y va armando su propia cerveza. ¿No? Muy divertido, la verdad que está bueno. Cuando lo mostré como proyecto gustó mucho, ¿sí? Bueno, y en función de eso, vamos armando esta historia. Acá tengo los guiones, bueno, muchas cositas que me gustaba para mostrar, ¿no? Incluso packs de fotografía, ¿no? Como por ejemplo filmamos esa historia, ahí Diego filmando cuando trabajamos en la producción de estos contenidos, ¿sí? Estas cintas son súper divertidas, como que les recomiendo, los animo a que se pongan a pensar, porque la verdad que nos divertimos mucho en hacer este proyecto que todavía no vio la luz y que estamos en algún momento con ganas de que alguien nos dé algo de plata para poder financiarlo, ¿no? Pero llevar un par de músicos a decir, bueno, que toquen en el lugar, ¿viste? Que suene la música ahí en el mismo lugar donde se elabora la cerveza, son ideas que tienen que ver con el mundo transmediático, de que participen en la misma acción de crear, ¿no? Y a mí eso me parecía alucinante. Quedó lindo, sí. Sí, además decir, bueno, no busquemos una música, ¿no? Así terminamos, ¿no? Es alucinante porque esto es, en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, es una estación de trenes muy antigua, donde en la esquina está este bar, que se llama Brewpub, y que hacen la cerveza palo y hueso. Además son amigos y demás. Entonces, nada, montamos todo ahí porque el lugar es bárbaro. Pero ¿sí? La cervecería no es ahí. No, ahí hay un brewpub, que la característica del brewpub es que pueden elaborar cerveza con un equipo chico. Estuvo ahí originalmente y ahora como producen mucho más grande, tienen una cervecería grande y demás. Que es donde filmé, donde está el videojuego. Exacto. Bueno,
nada, es un ejemplo que yo uso para inspirar. Pero es un ejemplo de trabajo colaborativo. Acá nadie nos dio un centavo para hacerlo. Todo fue por amor a querer contar una historia como pueden generar ustedes. Por el amor a la birra, ¿no? Bueno, hemos tomado, digamos, nos hemos dado el lujo de tomar. ¿Y el evento ese que se veía estuvo armado Bueno, especialmente para eso? son eventos. Lo que filmamos donde aparece la cámara que va para atrás sí fue armado para eso. Estamos. Y eso es un evento que hace la cervecería cada vez que tiene un aniversario. O sea, ellos por sí ya son un producto transmediático, independientemente de la historia que nosotros contemos sobre ellos. Pero son un montón de cosas. El evento de Harry Potter fue ahí. O sea, este es el fin de semana Harry Potter, anotate, y Sol, que es una amiga encantadora, hace todo el diseño para que la gente participe, se anote, lleva disfraces, está buenísimo. Entonces, ya son ellos un producto transmediático, yo lo pongo mucho ejemplo, porque hacen cantidad de cosas en eventos, hacen cerveza colaborativa, entonces van los cerveceros. Hay un evento muy lindo que está en uno de los guiones, que como que representan una leyenda, creo que es alemana, donde los monjes se unen a hacer cerveza. Muchas de las cervezas, incluso las que algunas conocemos, fueron hechas por monjes en montañas alemanas y demás. Entonces, la idea era como que disfrazarse todos de monjes a elaborar una cerveza colaborativa en una olla. Está buenísima, son cosas, eventos súper alucinantes. Y dije, bueno, esto hay que medializarlo. Pero bueno. Extrapolando cada una de las cosas que decís al ejemplo, perdón, original. Por no eso. Tiene que ser eso, pero es para aterrizarlo. No, tal cual. Lo vuelvo ahí porque yo quiero que hagan eso, digamos. Por ejemplo, uno siempre piensa que le voy a vender el servicio de hacerle la tarjeta. Y a lo mejor lo que necesito es pedir un fondo para dar un curso de cómo hacer tu tarjeta de 15. Y a lo mejor lo paga un fondo público, no sé, o alguien que auspicia al capacitador. Y ustedes logran tener a las quinceañeras acá, a lo mejor durante un mes, 2 meses, haciendo su propia tarjeta. Y eso lo motiva más porque se pudo diseñar su tarjeta, a lo mejor. Que digo, en esto de que a todos nos gusta como hacer, o sea, como que a mí me encanta la cerveza hecha por otro, pero me re gustaría hacer mi cerveza aunque sea con una porque es como un desafío. Sí, no es difícil, digamos. Hacer cerveza lo podés hacer en un garage, digamos. No es comprar los productos y mezclarlos, saber mezclarlos, ¿no? Lo mismo, pero hay que saber cómo mezclarlos, como la tarjeta. Hay que saber qué programa abrir, cómo usar los elementos que tiene. Pensaba en el evento, ¿no? El evento que decís, bueno, acá podría ser un evento de las distintas personas que brindan servicio, los invitan un día y la quinceañera, la gente puede venir a conocer. No digo, se me ocurre que uno puede traspolar cada uno de estos conceptos. Y pensar al revés. No es el curso de peluquería, sino el curso de los 15 años. Claro. Donde en algún momento viene un peluquero, en otro momento viene... No, es la jornada. No, nada, a las 10 de la mañana uno enseña peinado, a las 11 el otro enseña a hacer uña, a las 12 el otro enseña a hacer la tarjeta, a las 14 el otro enseña a hacer, no sé, cosas vinculadas, no sé, souvenir, a cotillón o una manualidad. Y entonces tenés el evento ahí con la gente del barrio en un lugar. Otro puede ser, por ejemplo, invitar a la gente de cuáles son los lugares de la ciudad. Justo a tiempo. Fantástico. Gracias. Fue fantástico. Bueno, no van a poder ver. Bueno, nada, les iba a mostrar que hay un proyecto de página web, hay un proyecto de aplicación, hay un proyecto de cómo armar el... Estaba programadísimo. Tenemos al del otro lado que le pega a la pared. Pero bueno, me pareció... Luli se fue y le pega a la pared del otro lado. Lindo para motivar, me parece que esa era la idea. Bueno, aquí llegamos, hasta acá. Nuestra idea para las clases que vienen es poder, a partir de una idea que ustedes desarrollen o puedan pensar, simplemente como semillita, que podamos trabajar en un proyecto concreto, como por ejemplo el de los 15. Si hacemos los 15 nos echan, no, tenemos que hacerlo sí o sí. Bueno, eso nos va a ayudar a entrar en la etapa de producción, ¿no? De producción concreta del guión, de la planificación, de los roles, vamos a ver los perfiles, quién quiere participar, quién está, ¿no? Y ya entrar en conocer aplicaciones que nos permitan desarrollar el proyecto, ¿sí? Aplicaciones móviles, la misma plataforma, podemos filmar, si podemos crear experiencia de filmación, ¿no? Si en la última clase podemos decir, bueno, que venga la peluquera del barrio de la fiesta de 15 y hacemos una experiencia de
de producción, es un golazo esto, porque ya podemos avanzar en una concreción. Y además es motivador para el grupo de trabajo, decir, bueno, no, lo estamos viendo, ¿no? Cómo se va llevando adelante. Me parece que eso es una idea linda de trabajo. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, ¿les ha quedado alguna duda, alguna consulta? Muchas dudas, no. Pero muchas cosas en la cabeza está buenísimo, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en política pública. Wow, Vos eso es tenés genial. participación de jóvenes, hay que armar para pibas de 14 años. Yo creo que el desafío... Entonces son un año laburando su cumpleaños 15, ¿no? Yo creo que el desafío está ahí porque el transmedia nació con los que tenemos 40 o más. Y para mí va a haber una aceleración, una nueva aceleración que va a ser el transmedia de los que tienen 20. Que lo van a entender, que lo van a tomar, que lo van a reconfigurar con una potencia que nosotros ni siquiera la podemos Naturalmente, claro. Naturalmente, y que el desafío que ustedes tienen es que es muy difícil conseguir público joven ya con capacidades que tengan capacidades diferenciadas o que se estén como diferenciando en roles, que ya tengan un lugar, una estructura, salieran un montón de cosas a favor con un potencial enorme que, digamos, si uno mira todos los ejemplos de transmedia, no sé si me ayudan chicos, pero yo no conozco casi ninguno que esté producido por gente por menos de 30. No, seguramente. Sí, es cierto. Conozco, no sé, unas 100 producciones, pero ninguna está producida por nadie de menos de 30. Entonces, si ustedes descubren qué cosas motivan a la gente de menos de 30 o al de 20 si quieren, Para mí, más allá de los 15, la movida del hip hop barrial. elijan la lista que quieran, la potencia que tenés un equipo joven instalado. Pero sobre todo en lugares donde con pibes totalmente marginales, a eso, digamos. También lo pienso a nivel de política pública, ¿no? Son pibes que realmente al único lugar que llegan es el hip hop. Hay una experiencia, yo a mis alumnos en la escuela donde doy allá, les hago hacer experiencias transmediáticas. Y un grupo hizo una experiencia que te la voy a pasar, que se llama Corazón Urbano, que es una experiencia de transmedia sobre el hip hop y el mundo graffiti, digamos, de la cultura, toda la cultura de la ciudad de Santa Fe. La presentación que hicieron, a mí se me pone la piel de gallina, pero yo le dije, bueno, presenten el transmedia. No solamente presentaron el proyecto, trajeron grupos de hip hop a bailar, gente que venía a cantar, peleas de gallos. Yo quedé, no lo podía creer. Pero eso es... Lo que armaron esos chicos menores de 20 años, o de 20 años ahí, a la idea de transmitir un proyecto, entonces todos copados, había 50 personas haciendo baile, canto, cosas, me pasaron arriba del escenario, me hicieron a mí trabajar con ellos, no, una locura. Una locura, digo, pero esas experiencias que se dan en torno a cuestiones barriales, flashean. Sobre algo que a ellos les gustaba y que quisieran hacer ellos, eso que dicen chino. Total, claro, ¿cómo no van a hacer ese proyecto si les gustaba el hip hop y encontraban la manera de visualizar un mundo de chicos en una plaza que vos pasabas caminando y por ahí no los observás, pero si los observás tienen un parlantecito y están haciendo hip hop o trap arriba del ritmo que ponen. Alucinante eso es. Es un proyecto hermoso. Y ahí tenés una potencia sobre los espacios. Total. Y también tiene algo esa cultura, que es que no pasa en otros, podés juntar pibes de distintos barrios. Sin que se te Total. Bueno, es lo que pasa en este proyecto. Y además hay otro subtexto ahí, ¿no? Porque está el texto, la capa principal, otro subtexto que está buenísimo de analizar, que es la cultura del grafiti, los chicos que dibujan, ¿no? Los logos, la vestimenta, los colores, ¿no? Es alucinante observar eso también, y cómo ellos trabajan sus propias marcas del cantante, del DJ, el no sé. Terrible, sí. Ideas para la semana que viene mostrar algunos casos de, por ejemplo, los graffiti parlantes. Ajá. Que cuando grafiteas, cuando buscas graffiti se activa algo. Claro. Está buenísimo. Hay un punto que los más 40, o más 50 en mi caso, hay que aportar, que yo lo vengo laburando con el programa, porque viste como el sistema siempre te deja preso, es muy libre, pero
que son los beats. Los pibes no saben hacer beats. Entonces los beats o los pagan a alguien que sabe hacer beats, digamos, claro. Tiene todo el lado B, que creo que ahí hay una cuestión de democratización, que estos pibes puedan hacer beats. Claro. Que no los tengan que bajar de otro, pagárselo a otro y usar siempre el mismo. Que yo vengo jodiendo con esto, bueno, armemos cursos de beats, no de otra cosa. Convoquemos a los toperos a que hagan beats, y hip hop ya saben hacer. Sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, Analía, le damos cierre a esta clase, está muy bien, así los chicos ya están parados de irse con el cuadernito en la mano diciendo, chao, basta, dejen de hablar. Así rápido, una frase así, ¿qué les quedó resonando? ¿Qué les gustaría? ¿Qué quedó ahí picando? Si hay algo más que, vieron que siempre hay algo que más decís, A Chino se le explota la cabeza de cosas. Sí, a Chino lo veo. Anotó una Biblia. A Sol también, a Sol está ahí con miles de cosas, ¿no? Sí. Alejandro, Yo entendí más o menos todo. ¿pero qué te gustaría? Algo de lo que se mencionó dijiste, qué bueno esto. Está pensando en el partido del domingo. No, yo estoy pensando en la revista, cómo va a terminar y... No, eso. Es muy marcado esto que dice Lale, ¿no? Están los chicos acá y pensando si viene un cliente, si viene la revista, como que también tenemos una dificultad, uno laburó un montón de años para que vos te consideres un trabajador. Ya te estamos diciendo, no solo soy un trabajador, sino que tenés que ser un productor de tus ideas, sino que, y es bueno, es un salto. Pero digo, me parece que todo este tipo de cosas van a hacer de que no renegues más con la revista Ale, porque Ale es un abanderado de la revista. Entonces pareciera que choca con el documental y pareciera que choca con el podcast y pareciera que choca. Claro, es para poder pensar integralmente. Hablamos todo esto y con lo que me quedo es como con ganas de, bueno, terminamos acá y nos siento en la concu a escribir estas ideas o no sé, decirle a la compañía, che, nos sentamos y escribimos esta idea o pensamos este proyecto, lo que sea, pero bueno, como que también en la mente decís, bueno, fue acá, tengo que ir a tal lado, tenemos que ir a comprar la tarjeta de memoria para el cobertura de mañana y tenemos que ver si el presupuesto está bien y como que te quedas con las ideas así. Sí, es fundamental, que eso ya lo vamos a ver, tal vez en la próxima clase, digamos, la periodicidad de las reuniones grupales. Esto que ustedes decían, juntarse por ahí separados, no. Ya verán ustedes si es cada 15 días, cada 10. Sí, lo hacemos cada 15 días todos, pero no tiene que ver con los proyectos de laburo, digamos. Claro. Son tantas, es como que, bueno, todos compartimos más o menos 4 horas por día, yendo, viniendo, y son tantas las cosas que se despliegan que nada, tenemos una organización vieja para las ideas que se nos ocurren, o para las ideas que ustedes traen también, digamos. Entonces, también yo creo que hay momentos que no hay que desesperarse. Me parece que estamos en el medio de un curso, me parece que hay que seguir como pensando, y ya va a haber momentos. Y quizá el momento, yo porque me gusta pensarlo así, quizá el momento es cuando parás a fin de año y decís, loco, ¿cómo encarás el año que viene? No hace falta que mañana, digamos, paramos todo lo que estamos haciendo y nos ponemos a pensar, ¿se entiende? Y además las ideas también tienen que decantar, no es que uno va a agarrar lo que escribió y mañana va a salir. Bueno, pero para decir que lo que pasa es que en esa ansiedad me parece que... Un meme era el de la ansiedad, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay que patear el tablero a veces. Sí. Y eso es algo que... Hay que patearlo. Que está bueno porque las nuevas formas de comunicación así un poco nos lo piden, ¿no? Porque si no nos aburrimos. En un momento llega que hacemos todo lo mismo, es mecánico y nos pasa por al lado muchas cosas, muchas historias que están buenísimas para contar y me parece que hay que darle un poquito de bola a esa motivación, ¿no? Me pasa bastante parecido a Sol, como de tener muchas cosas en la cabeza por ahí, pues se van perdiendo. Sí, esto es un ejercicio también, que como dice el Chino, no es cuestión de ya decir, bueno, mañana lo implementamos, lo empezamos a hacer, sino que, bueno, es un proceso, lo irán llevando de a poco, si es que lo llevan, si no, no. Si no, habremos pasado lindos momentos
No, Lindos para mates. mí le ponen, Pero- para mí le ponen, son como un... Pero después medio que uno se mete en esa Un onda y concepto a empezás cosas como a tan- trabajar de esa manera. No, igual uno nota desde la docencia, sabe cuando algo le interesa y yo veo que son un grupo que les pica esa idea de... ¿Cómo va a coexistir lo que ya tienen con lo que quieren? No, es un proceso. Eso pasa todo cuando Sí, hay un proyecto sí. nuevo y uno dice, che, pero pará, El viejo no termina de morir. ya no está comiendo, no vamos a meter alguna de las cosas, pero después se hace. Se articula. uno va Eso haciendo pasa, igual. eso pasa. Eso pasa, es lindo también que pase, porque lo motiva a venir, a trabajar de otra manera, a conectar desde otro lado. Sí, y no es que van a tener el doble de laburo, sino No, que no, todo lo van a, contrario. claro, van a empezar como a potenciar lo que ya tienen. Claro. Parece que Sí, a mí es por me ahí. quedó haciendo bastante ruido lo del documental de cómo enganchar lo antiguo con lo nuevo, el deporte, todas las cosas que nos queremos meter ahí. Me parece que nosotros fuimos por área visionando cosas. Y este planteo te dice, no, para acá y Empezá. concentrate en una y Claro, ya está. trae una historia y desarrollarla, me parece más interesante. Después van a tener la posibilidad de contar todas las historias que quieran, pero si uno mecaniza ese proceso, facilita después lo otro. Porque si no te van a encontrar en un momento no puedes avanzar. Me parece que ahí es lo que pasa ahora, es decir, ¿por dónde sigo? Si no tengo un plan, una forma, una estrategia, ¿qué hago ahora? Es lo que viene, lo que se me ocurre, cómo me levanto ese día y bueno, eso va a hacer que todo el equipo no funcione, porque es más motivación de uno o idea de uno que lo que planificamos todo para hacer en conjunto, digamos. Uno ¿no? quizá erróneamente piensa que ese estancamiento se debe a estar con varias cosas a la vez y en verdad quizás se debe más a eso. Al mapa, a tener un objeto, es un mapa. A ver, yo el ejemplo que acabo de mostrar no está terminado, ni siquiera estaba por la mitad, pero tiene un rumbo. Yo sé que lo voy a hacer. En algún momento va a pasar que voy a conseguir la manera de involucrarme en el proyecto, pero lo que tiene el proyecto es que está elaborado de tal manera que tengo un objetivo. El tiempo no está bien especificado porque depende más de financiación y demás, pero yo sé lo que quiero contar. Lo tengo muy en claro y cómo lo quiero contar, qué plataformas necesito para contarlos. A lo mejor aparece una nueva, además, cosas que todavía no conozco, pero está bastante claro hacia dónde va el proyecto. Y después voy a encontrar la manera de armar equipo para concretarlo, ¿sí? Pero eso es lo que pasa. Si yo tengo un proyecto sólido, tengo un tema, tengo los personajes, tengo las historias, ¿sí? Tengo los guiones, o sea, papel y lápiz hay que trabajar para después terminar de hacerlo, ¿no? Bueno, ya está. Córtenme, alguien que diga que me calle. Ya te sacaron la pantalla. Sí, basta, ¿qué más? Y después que viene nos toca... Falta que me corte la luz ahí. Nos toca en Innova. Innova, ¿dónde es Innova? En el CUR, en la ciudad universitaria más conocida como la Siberia, Riobamba 250. Sí.